Son exactamente 55,300 personas en periodo de inactividad. Eso sencillamente no es verdad. Que nos mientan desde el gobierno es algo que ya hemos tomado desgraciadamente por costumbre. La ministra comunista de Trabajo ha sido pillada esta vez en el propio Senado. El Partido Popular presentaba una interpelación urgente a la ministra Yolanda Díaz para que, de una vez por todas, desvelara las cifras reales de los fijos discontinuos inactivos. La ministra subía a la tribuna, y con un tono chulesco y desafiante, presentaba estas cifras como si de una exclusiva de Lola se tratase. La ministra daba esta cifra, una cifra ridícula, mera invención que fue desmontada a los pocos minutos, incluso también por el Instituto Nacional de Estadística. Acompáñame a ver cómo tu ministra de Trabajo te miente a la cara, aprendiendo cada día un poquito más de su presidente Pedro Sánchez. Hay que ver el ritmo que llevamos en este canal, 3 millones de visitas en el último mes. Gracias por formar parte de esto y si aún no formas parte, dale al botón de me gusta, suscríbete y comenta si crees que Yoli puede ser de las peores ministras de la historia. En el portón de la Academia de Platón había una inscripción que decía, aquí no entra nadie que no sepa de geometría. Yo creo que hoy en el Senado perfectamente podríamos hacer grabar otra frase que dijera, imprescindibles nociones básicas de matemáticas. Nociones básicas como, por ejemplo, que no se pueden sumar peras con manzanas. Usted lo sabe, señora vicepresidenta. 2 peras más 3 manzanas no es igual a 5 manzanas. Puede que sea igual a 5 piezas de fruta, pero nunca puede ser igual a 5 manzanas. Yo sé perfectamente que usted esto lo sabe. Bueno, señora ministra, le interpelé esta tarde para que nos informe de la evolución del número de trabajadores fijos discontinuos inactivos y sobre las acciones que tiene previsto emprender para evitar la precariedad en la que muchos se encuentran. Seguimos intentando conocer estos datos que usted inexplicablemente oculta desde hace más de un año. Quizás en la fachada de su ministerio podríamos escribir esta otra frase, quien ocupe esta cartera, que al menos cuente bien el número de parados. Sería una buena manera de que entre todos podamos trabajar para que cada vez haya menos. La primera pregunta que le formulo es, señora vicepresidenta, ¿por qué oculta estos datos a los españoles? Yo creo que la respuesta es muy sencilla, porque a usted no le favorecen políticamente. Primero, no le venía bien porque venían las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y después, por sorpresa, se convocaron las elecciones generales para el mes de julio. Un poco más adelante vinieron las elecciones gallegas y no es que le sirviera para mucho, pero el caso es que usted también continuó ocultando los datos. Esto es una barbaridad, que tu propio gobierno te oculte los datos del paro con esos fijos discontinuos que aún no ha dado la cifra y que, la cual, seguidamente se invente. Usted ha llevado todo esto tan lejos que creo honestamente que no sabe cómo salir de este lío. Así que hoy, convocadas las elecciones vascas para el mes de abril y las catalanas y las europeas desgraciadamente, que creo que no nos queda más que asumir que usted no tiene en sus planes hacer públicos los datos de los trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad. Desde el Grupo Popular hemos formulado todo tipo de iniciativas de control oral y escrito, tanto en el Congreso como en el Senado. Usted incluso llegó a comprometerse con hacerlos públicos hace un año y el hecho es que su comportamiento errático y sus declaraciones no le han ayudado precisamente, señora ministra. Porque usted primero acusó de ejercer el trampismo a quien le reclamaba más transparencia. Después dijo que lo que los gobiernos de la democracia no habían sido capaces de hacer en 44 años, usted lo había hecho en un año. Comentarios más tarde anunciaron que estos datos se estaban depurando y que los iban a hacer públicos en las ruedas de prensa del mes de junio o el mes de julio. Pero después, como digo, por sorpresa, se convocaron las elecciones generales y de nuevo, silencio. Y hoy, desde su ministerio, oímos todo tipo de teorías peregrinas, la última que la culpa es de las comunidades autónomas. ¿Qué ha pasado, señora vicepresidenta? Parece que se le ha pegado la costumbre de su jefe y usted también ha cambiado de opinión. Pero no solo es el partido quien le reclama esa transparencia, también algunas prestigiosas entidades llevan mucho tiempo solicitándole esos datos, FEDEA, el Servicio de Estudios del BBVA o el Banco de España, una obsesión de la esfera pública. Pues no, porque también, incluso el sindicato UGT le ha pedido varias veces, le ha reclamado su publicación. La verdad es que si queremos tener una imagen fiel de la situación del empleo en España, necesitamos conocer el número de trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando. Se trata de personas que, durante ese periodo, ni cobran ni trabajan y, por ello, pueden considerarse parados. Así de sencillo. Ocultando estos datos, usted ha complicado sobremanera el trabajo de los expertos. A pesar de todo, hoy hay bastante consenso acerca del verdadero número de parados que existe.
Para haceros un pequeño resumen, los fijos discontinuos son como los que trabajan en un restaurante en verano o en invierno, pero el resto del año están en el paro. Y esto, Yolanda Díaz y el gobierno del PSOE, lo suman para bajar la cifra de parados en España. Señora vicepresidenta, volvamos a las matemáticas. Vamos a distinguir peras de manzanas, vamos a hablar de la diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo. El paro registrado es el que contabilizan todos los meses las oficinas de empleo, el paro efectivo, el real, es el que resulta de sumar al paro registrado las personas demandantes de empleo con relación laboral, especialmente los trabajadores fijos discontinuos que no están trabajando. Y si hacemos esta distinción, los números cantan. El paro registrado suma 2,700,000 personas, el paro efectivo, 3,500,000 personas. El resultado son aproximadamente 770,000 personas con serias dificultades que para usted sencillamente no existen y por las que no hace nada. Y esta es la realidad que usted ha ido escondiendo para que la foto fuera más bonita, porque usted lo feo lo esconde. Usted esconde la precariedad de cientos de miles de personas que desaparecen de la estadística, y en consecuencia, de sus preocupaciones. Pero sepa que puede usted cambiar la nomenclatura, pero no la realidad. Y esto tan básico es el debate que en materia laboral tenemos con los fijos discontinuos, que es la manifestación más grosera del ejercicio de contorsionismo estadístico al que ustedes están sometiendo sus datos para no engañarnos. Para no engañar, señora ministra, tenemos que comparar datos homogéneos, tenemos que estudiar las horas trabajadas, el empleo privado, el empleo efectivo. Y tenemos también que mirar con honestidad qué es lo que está ocurriendo en los distintos sectores económicos. Vamos a los datos, señora vicepresidenta. España es el país con más paro de toda la OCDE. 8 de cada 10 contratos firmados en el último mes son o fijos discontinuos, o a tiempo parcial, o temporales. Las horas trabajadas por ocupado continúan por debajo de los niveles previos a la pandemia. La productividad real por ocupado también ha vuelto a caer y se sitúa un 1,4% por debajo del año 2019. Los costes laborales unitarios han crecido en más de un 60%. La tasa de vacantes ha aumentado de nuevo hasta niveles no vistos desde el año 2010. La muestra continua de vidas laborales nos demuestra que 2,200,000 afiliaciones tuvieron y no ha comentado que ha aumentado, que ha incrementado el precio de la vida. Todo ha aumentado de precio. Antes, una familia con 800 hacía lo mismo que ahora una con 1.300 en un contrato fijo discontinuo en algún momento del año 2022. Y atención, el paro efectivo creció en el segundo semestre de 2023 y la diferencia con el paro registrado alcanzó su máximo en enero de 2024. Por si esto fuera poco, los contratos de menos de una semana, repito, los contratos de menos de una semana, han pasado del 24% en el año 2002 a un actual 38,3%. Y se han disparado los contratos gestionados por las empresas de trabajo temporal, que son los antiguos contratos de puesta a disposición, y ya representan el 94% de los contratos fijos discontinuos que se firmaron el pasado mes de diciembre. Señora vicepresidenta, lo que va a hacer cuando llegue a la tribuna ya os lo digo yo. No lo he visto, te lo juro. Es que va a empezar a decir que esos datos son falsos y después ella dará otros datos que si verdaderamente sean falsos. Insisto, como ve detrás de la información que nos oculta, hay subempleo, hay precariedad y hay bajos salarios. Hay trabajadores cada vez más pobres, a los que, en ocasiones, no les basta con tener un único trabajo para llegar a fin de mes. Hay un paro femenino que es el más elevado de toda la Unión Europea. El perfil más habitual de un parado en España es mujer, de más de 55 años, o mujer parada de larga duración. Y somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de pobreza infantil. ¿Usted, a qué cree que puede deberse este incremento? Yo creo que estará de acuerdo conmigo en que al menos tiene relación directa con el trabajo de sus padres. En resumen, la falta de empleo es la principal causa de pobreza y de desigualdad. Y mientras usted sigue paralizada ante estos hechos, sorprendentemente no deja de hacer otro tipo de anuncios. Como hemos podido escuchar las pasadas semanas, la reducción de la jornada laboral por decreto o cerrar los restaurantes a la 1 de la mañana. Sepa que estas ocurrencias, quien las paga es el mercado de trabajo, señoría. Ya sé que este es un tema un poco delicado, pero no me entra en la cabeza como la cosa, estando como está, desde el gobierno te digan, vas a trabajar menos, cada vez vas a trabajar menos, vas a trabajar menos. Pero vamos a ver, ¿y cómo se va a ganar? ¿Cómo se va a crear riqueza en este país? Sí, es muy bonito decirle a la población, tú vas a trabajar 4 horas diarias de lunes a jueves. Sí, claro, es muy bonito, pero es real.
La jornada máxima legal que usted pretende imponer supondrá un nuevo aumento de los costes laborales y también un deterioro de la actividad. Una medida de esta envergadura no puede anunciarse así. Respete el diálogo social, señora vicepresidenta. Y termino ya, señora Díaz. Yo sé que a usted le interesa el discurso, no la realidad de los datos. Porque la realidad no es cookie, ni puede disfrazarse, ni puede venderse siempre a su gusto. Los datos, cuando se sigue con rigor la serie y la metodología, son tercos. Y lo que nos están mostrando estos datos es una realidad que usted sencillamente prefiere no ver. Pero sepa que a los demás no nos ocurre lo mismo. A nosotros nos preocupa y además no comprendemos ni su cerrazón ni tampoco su dejación de funciones. Por eso, señora ministra, termino con una pregunta que es la más evidente de todas. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Trabajo y Economía Social hacer públicos los datos de trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad? Espero su respuesta, nada más. Y muchas gracias. Esperemos que lo diga. No, lo segundo que le voy a decir es que usted hoy va a tener la suerte de que el gobierno de España le dé los datos. Como si no fuera vuestra obligación hacerlos públicos jamás durante 45 años de democracia en España. Ni siquiera cuando ustedes gobernaban con el señor Rajoy y usted formaba parte del gabinete de la señora Báñez. Ni siquiera cuando gobernaba el señor Aznar. Pero yo hoy le voy a dar los datos. Y si me permite, señor, voy a empezar leyéndole una entrevista suya en la que le agradezco su honestidad. Dice así: le preguntan a usted en pandemia y nos dice, me temo, literal, que el paro aumentará con mucha fuerza. Le pregunta al periodista, ¿con mucha fuerza? Son 8 millones de parados. Y me dice, no podemos olvidar que en la pasada crisis, la que gestionaron ustedes, tuvimos en torno a 6 millones de parados y no parece difícil que volvamos a alcanzar esa cifra. Dice usted, yo no soy experta haciendo este tipo de previsiones. Parece que no lo era, pero los servicios de estudios más prestigiosos van por ahí. Le agradezco su franca sinceridad, porque es un cargo público en su momento que reconoce que cuando gestionó la crisis, el Partido Popular, ustedes, no alcanzaron 6 millones de parados y paradas. Alcanzaron exactamente 6,268 millones de parados y paradas. Hay que tener poca vergüenza cuando se acusa al Partido Popular de ese número de parados, cuando es responsabilidad del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Le agradezco su franqueza, señora ministra. Pero creo que ha llegado el momento de que también sea sincera con los datos actuales. Muchas gracias.